Buenos días para todos. Cuando son las 7:01 de la mañana en el este de Estados Unidos y 8:01 de la mañana en Venezuela. Recuerde que en Estados Unidos ya cambió la hora y es por eso que usted ahora nos está viendo desde Venezuela y de alguna otra parte del mundo donde no haya cambiado el horario a las 8 de la mañana. Así que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Allí vemos Downtown Miami porque ya cambió la hora y por eso ya el sol salió, aunque ustedes ven allí que se ve un poco nublado el día de hoy. Miami, bueno, va a tener cielos levemente nublados. Igualmente estaremos experimentando algunas temperaturas bajas, bueno, bajas para nosotros en la Ciudad del Sol. Para algunos otros estados siempre van a ser un poquito regulares, pero nosotros aquí que estamos acostumbrados a un clima bastante caliente, pues 24 grados centígrados y sobre los 76 grados Fahrenheit, pues ya es un poquito más frío. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros como siempre. Nosotros ya estamos en vivo a través de todas nuestras señales y a través de todas nuestras plataformas, en Roku, en Apple TV, en Fire TV, en Amazon, nuestro canal de YouTube completamente en vivo, donde usted puede dejarnos su mensaje, y también a través de la señal de Twitter, de X y de Facebook. Muchísimas gracias, ya estamos listos para llevarles a todos ustedes el repaso informativo. Comenzamos. Este lunes, la Policía Judicial y la Marina de Portugal informaron que habrían logrado interceptar a un narco submarino. Fíjense ustedes allí en su pantalla, con 1.7 toneladas de sustancias prohibidas en aguas del Océano Atlántico, en una operación internacional que contó con el apoyo de autoridades del Reino Unido y Estados Unidos. Según el comunicado oficial, la embarcación semisumergible tenía como destino la península ibérica y transportaba sustancias prohibidas para una organización criminal transnacional. La operación se originó gracias a información compartida por el Maritime Analysis and Operations Center Narcotics, organismo europeo con sede en Lisboa que coordina acciones con el narcotráfico marítimo. Igualmente, la Policía Judicial destacó que la investigación continúa en cooperación con otras agencias, incluyendo la Fuerza Aérea Portuguesa, la National Crime Agency del Reino Unido, la Drug Enforcement Administration y la Joint Interagency Task Force South de Estados Unidos. Allí lo ven en sus pantallas, fue noticia el día de ayer y pues estamos llevándosela a todos ustedes. Y nos vamos a Venezuela porque este lunes Diosdado Cabello criticó el apoyo de Trinidad y Tobago y su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. También denunció que es un frente contra Venezuela. Veamos qué fue lo que dijo. El gobierno de Trinidad, tristemente para el pueblo de Trinidad y Tobago, han asumido una posición de ser un frente contra nuestro país. Frente. Históricamente, Trinidad y Tobago tiene con Venezuela buenas relaciones, extraordinarias relaciones. Mucha gente venezolana tiene comercio constante con Trinidad y Tobago, constantemente. Nosotros hemos sido agredidos por Trinidad y Tobago de mano y de voz de la señora que es primera ministra de Trinidad y Tobago, que no le ha importado el tiempo de buenas relaciones. Todo eso tiene que ver con quién es chantajeable y quién no es. Me explico. Nosotros no somos chantajeables por nadie. Y una noticia que no debió ser noticia, pero que en este momento es una buena noticia, es que los cineastas venezolanos Noel Cisnero, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández fueron liberados la noche de este lunes tras permanecer detenidos desde el pasado viernes, tiempo el cual se desconoció de sus paraderos. Organizaciones y familiares
Familiares habían informado que el grupo fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el pasado viernes a las 3:45 de la tarde cerca de la cárcel de Tocorón en Venezuela, justamente en el estado Aragua, mientras ellos realizaban grabaciones en el lugar con fines académicos. Igualmente, tengo que recordarles que el día de hoy se cumplen 5 días de la desaparición forzada de nuestro colega periodista Joan Camargo. Esperamos que el día de hoy se desarrolle información positiva, sobre todo para él y para su familia y para todo el gremio. Estaremos muy pendientes. Por otra parte, la organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón señaló este lunes un aumento de las detenciones arbitrarias en el país, en las que su mayoría se efectúan sin que se brinde información pública sobre el paradero de los detenidos, sus cargos, audiencias o condiciones de detención, justamente lo que veníamos hablando en el caso de lo más reciente del periodista Joan Camargo. Vamos a ver. Según el reporte de la ONG, familiares, defensores de derechos humanos y periodistas se encuentran frecuentemente sin acceso a datos oficiales actualizados, lo que dificulta el monitoreo de la situación y agrava un entorno de impunidad. Las autoridades no facilitan detalles clave como fecha de detención, institución responsable, estado de salud del detenido, ni procesos judiciales abiertos. La organización enfatizó que la falta de transparencia en estas detenciones se suma a otras violaciones del derecho a la libertad de expresión y al debido proceso. Justicia, Encuentro y Perdón exigió que el Estado venezolano garantice el acceso público a la información, establezca mecanismos de rendición de cuentas y remita casos ante instancias independientes para evitar que estas acciones se repitan. El ejemplo más reciente sobre esta situación es la desaparición forzada del periodista Joan Camargo, quien el pasado jueves fue detenido por sujetos encapuchados y desde esa fecha se desconoce su paradero. Y Mariana González, hija del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, informó el domingo 2 de noviembre que el juicio penal contra su esposo Rafael Tudares Bracho continuará realizándose mediante audiencias telemáticas. A través de su cuenta en la red social X, Mariana González informó que el juicio de su esposo lo continuarán de manera telemática, calificó el proceso como clandestino e inconstitucional y denunció que el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de su esposo. En la publicación citó el artículo 49 de la Constitución, que garantiza la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo Estado y grado de la investigación y del proceso, la presunción de inocencia y el derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad. Rafael Tudares Bracho cumple este lunes 300 días privado de libertad y bajo condición de desaparición forzada, según denunció su esposa. El hombre fue detenido el 7 de enero de 2024 por funcionarios de seguridad de Nicolás Maduro, cuando se disponía a llevar a sus hijos a la escuela. Diosdado Cabello aseguró que Tudares estaría implicado en un presunto acto terrorista que supuestamente vinculaba al ex candidato presidencial Enrique Márquez y a un alto funcionario del FBI. Y la ONG Foro Penal denunció la detención de la ciudadana holandesa Angelique Brigitte Corny, de 56 años, y el resto de la tripulación de un barco que realizaba una expedición submarina con fines históricos. Según el Foro Penal, Angelique fue detenida el 18 de junio de 2025 por el chavismo tras ser interceptados mientras se encontraban en aguas internacionales. En un mensaje manuscrito, la ciudadana holandesa relató que tras la detención fueron acusados de espionaje y terrorismo. Además, sus pasaportes fueron retenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. También el Foro Penal y la Embajada del Reino de los Países Bajos confirmaron que Angelique se encuentra actualmente privada de libertad en el centro penitenciario La Crisálida, ubicada en Los Teques, en el estado Miranda.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que el periodista Leandro Palmar y su compañero fotógrafo y videógrafo Belices Cubillán fueron trasladados este sábado al centro penitenciario de Aragua, también conocido como la cárcel de Tocorón. A través de una publicación en su cuenta de X, los familiares de Leandro Palmar y Belices Cubillán informaron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que los trabajadores fueron llevados junto a otras 9 personas vinculadas a la causa judicial por la que permanecen detenidos desde el 9 de enero del 2025, tras cubrir una manifestación postelectoral. El sindicato detalló que las autoridades dispusieron de un autobús custodiado por 2 motorizados para trasladar al grupo desde el comando de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el sector Sabaneta de Maracaibo, hasta Tocorón. También el CNTP recordó que a Palmar y a Cubillán les fue negada la defensa privada en el juicio que se sigue en su contra por los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y alteración del orden público. Lamentablemente las noticias de los presos políticos en Venezuela no se detienen, pero seguiremos aquí nosotros firmes para llevárselas a todos ustedes y que esto tenga un final feliz para todos. Por otra parte, Venezuela lidera las solicitudes de asilo en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Un informe reciente de esta organización revela que en 2024 la mayor parte de las solicitudes de asilo presentadas en países desarrollados provino de venezolanos, con aproximadamente 245.000 peticiones, situando a Venezuela a la cabeza entre los países de origen. La cifra supera ampliamente a la de Colombia, que se ubicó en segundo lugar con alrededor de 157.000 solicitudes, seguida por México con 85.000, Haití 84.000, Nicaragua 82.000 y Honduras con 79.000. También el estudio puntualiza que más de la mitad de estas peticiones latinoamericanas se dirigieron a los Estados Unidos, mientras que en España los solicitantes venezolanos y colombianos representaron más del 60% del total registrado. Y la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció este lunes el cierre del comedor estudiantil por falta de insumos durante el resto del año, rechazando las convocatorias a celebrar el mes del estudiante, pese a la grave crisis que atraviesa la institución académica. Ariel Pérez, secretario de Derechos Estudiantiles de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que en este mes del estudiante universitario no hay nada que celebrar, ya que el comedor de la Casa de Estudios no está en funcionamiento. Pero por allí, un circo que se hace llamar la FEBEU dijo que teníamos que celebrar el mes del estudiante. Yo le pregunto a ellos, ¿qué vamos a celebrar los estudiantes universitarios? Cuando hoy el comedor estudiantil de la Universidad Central de Venezuela no va a prestar servicio porque ya no hay insumos para que pueda abrir sus puertas a los estudiantes por lo que queda de año. Cuando los estudiantes no tenemos carnet porque simplemente al ministro Ricardo Sánchez no le dio la gana de entregar los recursos para que se puedan realizar las jornadas de carnetización de manera gratuita en nuestra Universidad Central de Venezuela. Cuando hoy los estudiantes contamos con una beca estudiantil de $5, ¿para qué alcanzan esos $5? Le pregunto yo a ese circo de la FEBEU. Y al ministro Ricardo Sánchez le digo, te quedó grande el ministerio, Ricardo. Eres una vergüenza para nosotros los ucevistas. Y esto es lo que tú representas para nosotros, una bolsa, porque eres un ministro bolsa que no da respuesta a los estudiantes. Te lo digo, Ricardo, ponte a trabajar realmente por los estudiantes y a brindarles respuesta a la comunidad universitaria. Por su parte, Miguel Ángel Borségui rechazó las acciones de amedrentamiento desde la Universidad Central de Venezuela cuando realizaron la misa por la canonización de los 2 santos venezolanos. También denunciaron la detención de 2 tesistas de la Escuela de Artes. Hoy lo que hace es violar derechos humanos, encarcelar a estudiantes como lo pasó con Noel y con Katiuska.
que hoy se encuentran privados de libertad siendo tesistas de la Escuela de Artes de nuestra Universidad Central de Venezuela. Asimismo sucede con el profesor Jesús Armas y con la profesora Rocío San Miguel, de quienes hoy exigimos su libertad inmediata, ya que están privados de libertad de una manera completamente injusta. Los voceros estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela aseguran que no se doblegan, porque estudian, trabajan y hacen de todo por salir adelante. Indicaron que van a luchar hasta que la universidad sea completamente liberada de las sombras que quieren implantar Maduro y su comitiva. Y un hombre de 33 años fue arrestado por el delito de robo en San Félix, en el estado Bolívar. Según las investigaciones, el hombre sometía a sus víctimas con arma blanca para despojarlo de sus pertenencias. Acompáñame a ver lo que es noticia en nuestras regiones de Venezuela. La información fue difundida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El organismo detalló que el sospechoso quedó identificado como Kelvis Oliveros Vera. El arresto se registró en el sector 25 de marzo, lugar donde el implicado interceptaba a sus víctimas con un arma blanca en plena calle y bajo amenaza de muerte. Los cometía y los despojaba de sus pertenencias. Las investigaciones posteriores revelaron que el hombre posee antecedentes por robo y lesiones. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público. Luego de la crecida del río Orinoco, sus habitantes y productores del Delta Medio retoman sus actividades para la siembra. También se preparan para lo que llaman la fiesta del coporo, que es la pesca, pues los peces han comenzado a salir por los caños tras el bajante del río. Los habitantes de Araguaimujo, Crucero de Araguao, Boca de Araguao, Santa Rosa de Araguao y el Remance de Zacupana, todas comunidades de la parroquia Santos de Abelgas en el municipio Antonio Díaz, han estado participando activamente en la faena pesquera. En informaciones por medios digitales indicaron que aprovecharon la coyuntura para reunir los peces y trasladarlos hasta Barrancas del Orinoco en el estado Monagas, donde los venden para poder comprar empaques de comida con las ganancias. Indicaron que algunos tienen limitaciones con sus lanchas porque no cuentan con los motores, pero otros sí, y de esta manera se ayudan para poder sacar la mercancía y obtener ingresos para su sustento. En el estado Mérida, el Ministerio de Ecosocialismo inició la campaña Musguito, enfocada en la fiscalización y la no comercialización de musgo, liquenes, helechos, barba de palo y frailejones en la entidad, con lo que buscan cuidar y preservar el medio ambiente ante los días navideños y la búsqueda de este tipo de plantas para las decoraciones. Jayber Castillo, director de Ecosocialismo en Mérida, realizó un llamado a la comunidad de proteger recursos vitales, destacando la importancia de ser voluntarios en esa causa y promoviendo lugares libres de daños ambientales. Informó que los organismos de seguridad tendrán como objetivo el control y seguimiento estricto de la extracción y venta ilícita de esos elementos naturales. Y después de conocer lo que ocurre en nuestras regiones de Venezuela, es momento de ampliar la mirada, así que acompáñenme a ver lo que está sucediendo en toda la bolita del mundo, porque este lunes el gobierno de Perú anunció que ha roto relaciones con México tras este país darle asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez. Veamos. El gobierno de Perú anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México luego de que el país norteamericano concediera asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Chávez es procesada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. Según informó la Cancillería peruana, la medida responde a lo que considera un acto inamistoso por parte del gobierno mexicano, así como a las reiteradas intervenciones de sus autoridades en los asuntos internos del Perú. La decisión marca un nuevo episodio de tensión entre Lima y Ciudad de México, cuyas relaciones habían deteriorado desde la destitución de Castillo. El Ejecutivo peruano confirmó que la ruptura diplomática no implica la suspensión de los vínculos consulares, por lo que los servicios a ciudadanos de ambos países continuarán con normalidad. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que espera una comunicación formal del gobierno mexicano para iniciar el proceso de asilo solicitado por Chávez. Betsy Chávez había sido liberada en septiembre pasado tras permanecer detenida desde junio de 2023. El Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación al considerar que su prisión preventiva había sido arbitraria. Su situación judicial continúa abierta mientras las relaciones entre Perú y México entran en uno de sus momentos más críticos en los últimos años.
Y tras las recientes renuncias y designaciones, el presidente de Argentina, Javier Milei, encabezó la primera reunión en la Casa Rosada de su nuevo gabinete, dando así inicio a la segunda etapa de su gestión. Veamos. Con felicidad, abrazos y hasta saltos, el presidente de Argentina, Javier Milei, encabezó la primera reunión de su nuevo gabinete de ministros en la sede del Ejecutivo, tras anunciar cambios de funcionarios con el fin de impulsar reformas clave en la segunda parte de su mandato. La reunión tuvo lugar en la Casa Rosada y en ella participaron el hasta ahora vocero presidencial Manuel Adorni en su nuevo rol de jefe de gabinete de ministros y Diego Santilli a cargo del Ministerio del Interior, aunque ambos aún no juraron en sus cargos. La sesión se produce tras las renuncias de Guillermo Francos a la jefatura del gabinete y uno de sus colaboradores más cercanos, Lisandro Catalán, al Ministerio del Interior. Las designaciones de Adorni, electo en mayo como legislador de la ciudad de Buenos Aires, y de Santilli, elegido como primer diputado de una coalición del partido de Milei, generaron algunas críticas. Ambos no asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre y sus candidaturas se convirtieron en testimoniales, un aspecto que los dos criticaron durante la campaña. También estuvo presente Pablo Quirno, nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tras la renuncia de Gerardo Huertain antes de las elecciones del 26 de octubre, en las que el partido de Milei obtuvo una amplia victoria a nivel nacional. Además, participaron los ministros que continúan en la gestión: Luis Caputo en Economía, Mario Lugones en Salud, Mariano Cunio Libarona a cargo del de Justicia, Sandra Petovelo en la cartera de Capital Humano, Patricia Bullrich en Seguridad y Luis Petri en Defensa. Estos dos últimos dejarán sus funciones el próximo 9 de diciembre para asumir al día siguiente como legisladores nacionales. El encuentro representa un paso clave en la consolidación del nuevo gabinete de Milei, que afronta cambios estratégicos para la implementación de medidas que incluyen las reformas laboral y fiscal, la sanción de un nuevo Código Penal y la aprobación del presupuesto de 2026. Y en Ecuador está todo listo para la preparación del referéndum con más del 70% de los paquetes electorales. Vamos a ver. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó que el proceso de integración de los paquetes electorales para el referéndum del próximo 16 de noviembre alcanza un 73,08% de avance, con la impresión de papeletas y documentos también por encima del 70%. La presidenta del organismo, Diana Tamaint, aseguró que el calendario electoral avanza con puntualidad y transparencia. Siempre es una de las más sensibles, puesto que es un proceso que debe tener cero errores para que el trabajo que se realiza aquí pueda llegar a tiempo, pero sobre todo con la exactitud de lo que corresponde el material a cada una de las juntas receptoras del voto a nivel nacional e internacional. En total, el CNE prepara 42.006 paquetes electorales, incluidos los 661 destinados a los ecuatorianos residentes en el exterior, ya que fueron despachados a 38 países. El reparto nacional iniciará esta semana, comenzando por las provincias más apartadas de la Amazonía y las Islas Galápagos, para culminar el 14 y 15 de noviembre en Pichincha, donde se encuentra Quito. Según la empresa Montgar, encargada del proceso, la seguridad está garantizada con vigilancia militar, agentes privados y un circuito cerrado de 38 cámaras. Mientras tanto, más de una decena de organizaciones políticas y sociales realizan campaña por el sí y el no a las 4 preguntas del referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa, entre ellas la propuesta de convocar una asamblea constituyente. Aunque el inicio de la campaña coincidió con un feriado nacional, el CNE mantiene operativos de control para evitar el uso de recursos públicos en la propaganda política. Más de 13,9 millones de ecuatorianos están llamados a participar en esta jornada electoral. Y el lodo todavía cubre hasta la segunda planta de numerosas viviendas en Cave Valley, un pueblo montañoso de Jamaica que quedó inundado por el huracán Melissa. Sus habitantes se esfuerzan por limpiar sus hogares, pertenencias, con el fin de salvar algo entre tanta devastación. El huracán Melissa de categoría 5 devastó Cave Valley en Jamaica, provocando inundaciones masivas y el desbordamiento del río Cave. Sus habitantes enfrentan pérdidas totales mientras limpian lodo y rescatan sus pertenencias. La potencia de este huracán arrojó niveles inimaginables de agua sobre el centro del poblado. Christopher Campbell, dueño de un pequeño supermercado de la localidad,
cuenta que la comunidad de Cave Valley quedó completamente inundada. Ahora estamos recogiendo todo lo que quedó dañado y limpiando. El comerciante explica que Cave Valley se ha inundado en otras ocasiones, pero nunca a este nivel. Esta es la primera vez que este edificio se inunda, lamenta. Varias personas tratan de quitar el barro y lavar diversos productos como maniquíes, refrescos, ropa y neveras del supermercado, donde el agua alcanzó 1,2 metros. También acudió a prestar ayuda Patrick John, quien barre con fuerza y a toda prisa el lodo que cubre todo el segundo piso de una casa, mientras un grupo de personas le ayudan a retirar algunos enseres para trasladarlos en un camión. En la planta baja de la vivienda todo se ha perdido. John viene del distrito de Manchester, donde todos los techos de las viviendas salieron volando con el huracán, pero se desplazó a Cave Valley porque los habitantes de esta población están atrapados en el lodo, dice. Todo está completamente devastado en esta zona, todo es lodo, solo lodo y agua, comentó a EFE, el hombre quien pronostica un camino difícil y largo de recuperación. John calcula que la situación no mejorará hasta febrero o marzo próximos y que la reconstrucción de Jamaica puede durar hasta 5 años. Al igual que otros jamaiquinos, se queja de que todavía no hay respuesta del gobierno. La joven Sandre Canay, que vivía en la casa con sus padres, hermanos y sobrinos, dice: perdimos todo, lo único que cogimos fueron los documentos. La comunidad de Cave muestra su solidaridad ante la falta de respuesta gubernamental, pero prevé años de recuperación en medio de esta crisis que ha dejado hogares y negocios inservibles. Y en Roma se derrumbó una torre en el centro de la capital italiana durante su restauración. Vamos a ver. Una persona permanece atrapada en la torre medieval derrumbada en Roma. Los equipos de emergencia se afanan en rescatarla, pero aseguran que se trata de una operación complicada. El primer derrumbe ocurrió alrededor de las 11:20 hora local y dejó a 5 trabajadores atrapados. Aunque fueron salvados 4 operarios, el segundo derrumbe se produjo 1 hora y media después, cuando los bomberos trabajaban en el rescate del 5.º atrapado. Los equipos de emergencia resultaron ilesos y la persona que está atrapada ha dado señales de vida, según han confirmado fuentes oficiales. La torre de Conti, actualmente reducida a 1/3 de su altura original, es un ejemplo de las casas torre medievales de Roma construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas. Originalmente alcanza entre 50 y 60 metros de altura, pero fue reducida por los terremotos que afectaron a la ciudad entre los siglos XIV y XVII. Desde 2006 la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración. Y una noticia de última hora en este momento: muere el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George Bush entre 2001 y 2009. Falleció el día de ayer a los 84 años de edad. Se está conociendo a esta hora esta información. Se produce su fallecimiento por el vicepresidente, ex vicepresidente 46 de los Estados Unidos, murió la noche del día de ayer, y esto lo ha informado en un comunicado de la familia del ex vicepresidente estadounidense, quien desarrolló, por cierto, una extensa carrera pública. Paz a su alma y consuelo para todos sus familiares. Vamos a hacer una pausa. Usted no se puede apartar de sus pantallas, porque al regreso vamos a estar conversando con nuestra compañera Gaby Peroso y sus perspectivas. Ya venimos. En Southgate Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. Southgate Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres, con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southgate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southgate Kia cerca de ti.
que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de BPI TV en un solo espacio. Síguenos en X. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. BPI TV en TikTok. La información más relevante de BPI TV. Siete 31 minutos de la mañana. Saludamos como siempre a esta hora a todas las personas que están conectadas a través de todas nuestras redes sociales, especialmente a través de nuestra página en YouTube. Saludamos a Luis Urbaneja, a Enrique Garzón, que siempre está allí con sus bonitos mensajes, a David, a Jorge, que nos ve desde Valera, Estado Trujillo, a Ramón, Víctor, Tito Leal y a todas las personas que nos saludan y están diariamente allí conectados con nosotros. Las noticias no se detienen y Donald Trump de alguna manera vuelve a colocar a Venezuela, aunque creo que nunca la ha dejado de tener en mente desde que comenzó su segundo mandato en el epicentro de la política internacional, ¿no? Sus recientes declaraciones en el programa 60 Minutes, donde dijo que Nicolás Maduro tiene los días contados, llegan en un momento en que Estados Unidos reposiciona su presencia militar en el Caribe. Veíamos el día de hoy más temprano la noticia que el portaaviones USS Gerald Ford está cruzando en este momento el estrecho de Gibraltar rumbo al Caribe, mientras se filtran planes de intervención contra los cárteles en México. El Pentágono ajusta su estrategia antinarcóticos en el Pacífico y muchas cosas más, pero hoy queremos conversar con nuestra compañera Gabriela Peroso para entender qué significa realmente este nuevo giro en la doctrina de seguridad de Washington, cómo afecta a América Latina, por supuesto. Gaby, bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, siguen entonces avanzando en esta política que hay personas que podían decir, no, es una operación psicológica, Estados Unidos no va a pasar más de lo que podría ser el discurso y la movilización de algunos barcos. Estamos viendo que hasta están mejorando las carreteras en Puerto Rico, alrededor de las bases militares, radares entonces también en otras de las islas del Caribe. Este portaaviones, el más moderno, la tacita de oro de Estados Unidos, se acerca al Caribe. Y cómo se están haciendo estas operaciones en el Caribe y en el Pacífico. Yo me atrevería a pensar que esto va a ser una carrera de largo aliento por parte de Estados Unidos, que efectivamente sí tiene que ver con el narcotráfico en toda la región, porque se han filtrado entonces, como tú dices, algunas informaciones que dan cuenta de la posibilidad de que Estados Unidos pueda mandar a funcionarios americanos a México. En ese caso en particular tendría que haber algún tipo de autorización por parte del gobierno mexicano, pero la presidenta Claudia Sheinbaum lo tiene muy, muy difícil en este momento, sobre todo porque sigue entonces con un polvorín, hay muchas manifestaciones en contra de ella, está el tema de la corrupción, el tema de la violencia desbordado, en donde incluso asesinan a funcionarios públicos, algo que siempre ha ocurrido, pero nuevamente está en el tapete de México. Y Estados Unidos no estaría hablando de una intervención y violar la soberanía de México, nada más alejado de eso, sino que podría entonces hacer operaciones especiales dedicadas a carteles específicos del narcotráfico que no pueden ser combatidos lamentablemente por el gobierno de México, aun y cuando lo quisiera. Si es así, forma parte de esta misma estrategia y de alguna manera hay quienes dicen, bueno, no, se están dispersando las fuerzas. Estados Unidos puede operar en México y en Venezuela de manera conjunta y forman parte entonces de lo que es una política de Estado. Ya no simplemente una acción contra Venezuela para hacer un cambio de régimen. En el caso de Venezuela, las declaraciones de él son muy claras. Contundentes.
siempre sí, dejan la puerta abierta. O sea, no solamente dice sí, Nicolás Maduro tiene los días contados, sino que adicionalmente, bueno, dudo de que nos vayamos a guerra con Venezuela, pero no lo descarta de plano. Lo mismo hace el secretario de Guerra. Es decir, aquí hay una decisión tomada, lo que pasa es que ellos no lo llaman guerra contra Venezuela ni cambio de régimen, porque ellos están actuando contra un cartel del narcotráfico o una organización terrorista. Y al verlo de esa manera, tiene un matiz completamente distinto, pero la acción y el posible resultado es exactamente el mismo. Acabar entonces con esos cabecillas, como ha ocurrido en la historia. Cada vez que ellos identifican a alguien, le ponen precio por su cabeza y hacen este tipo de declaraciones, tarde o temprano terminan entonces o muertos o presos, o su destino no es definitivamente la libertad y quedar sin más. Sí, él decía en esta entrevista que justamente Maduro tiene los días contados, sin embargo evitó dar los pasos siguientes, ¿no? Muchas veces se le ha preguntado sobre qué va a hacer Venezuela, qué va a hacer con Venezuela. Él ha dicho que sería tonto responder esa pregunta, sin embargo fue claro en esa entrevista. Por otra parte, el Miami Herald publicó que el gobierno había decidido atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, pero Trump lo negó públicamente. Sin embargo, históricamente, Gaby, cuando Washington niega estas operaciones es porque ya están en curso, ¿no? Y lo hemos visto incluso. Hay varios casos en los que Estados Unidos anunció que no buscaba ciertas acciones militares o no deseaba escalar en el conflicto y luego realizó ataques o intervenciones. Por ejemplo, en el 2017 el gobierno de Trump incluso también lanzó un ataque con misiles contra una base aérea en Siria. ¿Qué tan cercano está un escenario de acción directa? Porque sí, siempre vemos como el presidente Trump dice sí, dice no, evidentemente no va a revelar qué es lo que va a hacer ni se lo va a decir a nadie, ¿no? Es decir, dentro de su propio gabinete, pero realmente sí puede haber una operación directa contra Venezuela. Yo creo que sí. Cuando el río suena, piedras trae, decimos nosotros en Venezuela. Él no puede revelar su estrategia y no puede quedarse entonces al desnudo. No sabemos incluso de dónde salen estas informaciones y cuáles son las fuentes que tienen estos periodistas, porque incluso yo en algunos casos me atrevería a pensar que es la propia administración del presidente Donald Trump que lanza este tipo de informaciones. En este caso en particular, hablan del Nuevo Herald, también otros medios americanos sacaron la misma información, cambiaba era que el Nuevo Herald decía que la decisión estaba tomada, pero otra vez hay que agarrarlo con pinza. Tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio, que mandó un mensaje particular al Nuevo Herald, decían, no descartaban las operaciones de tierra, sino que hablaban más bien de que si la decisión estaba tomada o no. Ellos no lo pueden revelar e incluso me voy aún más al presente. El presidente Donald Trump, escribiéndole al Wall Street Journal, que también reportó esto mismo sobre Venezuela, en el caso de Irán, que acaba de ocurrir hace 3, 4 meses, si no me falla la memoria, decía, el Wall Street Journal no tiene idea de lo que pienso. Y 24 horas después, cuando se le había vencido el término que le habían puesto a Irán, bombardearon entonces sus instalaciones nucleares. Es decir, por estas declaraciones no podemos medir lo que va a pasar o no. Y adicionalmente, por ejemplo, veíamos un artículo de opinión muy bien elaborado, muy corto, muy conciso, también del Wall Street Journal, que rescato y quería comentar, porque hablaban de que uno de los puntos que podría realmente poner frágil a Nicolás Maduro es ir contra su contrainteligencia militar o todo el aparataje de espionaje en contra de los militares, que no permiten entonces que algunos de ellos que quieren una transición democrática en el país puedan accionar. En ese artículo entonces se habla de cómo de manera abierta el régimen de Nicolás Maduro asesinó a un capitán de las Fuerzas Armadas bolivarianas para dejar claro que el que se atreva o es torturado o es asesinado o pasa el resto de su vida en prisión. Si tú atacaras esa contrainteligencia militar, si tú atacaras a Diosdado Cabello y a su equipo, estarías entrando en un juego completamente distinto que le quita el piso que sostiene entonces a este régimen, que es, por un lado, el terror y este tipo de narrativas, y en segundo lugar, el tema del espionaje.
Ella apunta entonces a que hay algunos militares que quisieran esa rebelión democrática para que haya una transición en Venezuela, pero que están atados de mano. Cuando lo ves así, tú podrías decir, bueno, sí, Estados Unidos puede hacer una acción de ese tipo, se le haría fácil y pondría entonces en indefensión absoluta al régimen de Nicolás Maduro, que ya no podría entonces estar vigilando cada uno de los pasos. Hay algunos leales, pero hay otros que están ahí obligatoriamente. Y cuando ves este tipo de estrategia, y habrán muchas más que ni siquiera nos imaginamos, tienes la convicción de que sí puede pasar algo y que sí puede ser efectivo. Ahora, Gaby, también ese artículo me llama la atención que mencionaba que al régimen de Maduro no le importaba mostrar a esta persona con sus heridas, totalmente desprotegido, porque al final era lo que decía, es un mensaje que está enviando al resto de las Fuerzas Armadas. Ahora, me llama la atención el Kremlin, que admite que tiene contactos recientes con Venezuela, es decir, que Moscú sigue siendo el principal socio del régimen en el ámbito de defensa y de logística. ¿Cuál es el nivel de amplificación, digamos, rusa hoy en Venezuela? ¿Putin está dispuesto a intervenir militarmente o dar su apoyo? ¿Podría ser más simbólico? ¿Es una manera de decirle a Trump y darle frente a Trump? ¿Cómo lo ves? Es que en ningún caso, ya pasó demasiado tiempo para que eso ocurriera. Nicolás Maduro tiene meses diciéndole a China, a Irán y a Rusia, protégeme. Ellos simplemente podrían hacer una declaración oficial sin más, pero ellos tienen demasiadas cosas con Estados Unidos como defender a un socio minoritario, porque a fin de cuentas ellos se aprovechan mucho de Venezuela, pero realmente no le dan la relevancia en el tema geopolítico. No se enfrentarían a Donald Trump de ninguna manera. Y es curiosa la manera en la que supuestamente Nicolás Maduro envió unas cartas, porque él ha podido decir, apóyame como tu aliado fundamental en América. Eso sería más efectivo que pedirle radares, mantenimiento de las armas. En algún momento Nicolás Maduro cree que existe una pequeña posibilidad de que con más armamento ellos pueden hacer frente al poderío militar de Estados Unidos. O sea, es un contrasentido. Es como si soñaran en que ellos se van a convertir en Ucrania y... O sea, es imposible. Incluso si Estados Unidos se involucrara directamente en Ucrania, devastaría a Rusia en 2 días. A pesar de que pueda unirse con Irán, a pesar de que pueda unirse con Claro, Rusia. pero es que no hay manera. En primer lugar, Irán está desarticulado. Rusia no ha podido, o sea, Rusia en teoría en una semana iba a apoderarse completamente de Ucrania e iba a ejecutar la invasión. Si bien ellos lo han alargado en el tiempo, no lo lograron, Laura. Sí. Imagínate, si no lo lograron con el país vecino que ellos invadieron y es su prioridad número 1, ¿tú crees que pueden hacerle frente a Estados Unidos en otro continente? O sea, es imposible. A mí lo que me llama la atención es que ellos, en vez de pedir esa declaración, que sé que no la van a conseguir y creo que por eso no lo hacen abiertamente, juegan entonces a pedir armas, a ver si les mandan uno que otro equipo viejo y digan, bueno, no, aquí está mi socio comercial. Ahorita Nicolás Maduro dijo que están teniendo como una colaboración sobria, no sé cuál es la palabra. Sí, ahora te pregunto rápidamente para que no se me vaya la idea, ¿tú los ves solos? Porque Cuba también ha dicho que no se va a meter. Latinoamérica Están apoya. Absolutamente solos, Laura. Están solos. Hay quienes decían que esta operación militar tenía que hacerse más cerca de las elecciones de medio término como para tener alguna ganancia política. Pero dicen que se hizo en este instante porque Rusia está hablando con Estados Unidos sobre el tema de Ucrania y porque China y Estados Unidos están en pleno desarrollo de su alianza comercial. Cuando tú los tienes ocupados con algo mucho más grande y mucho más valioso para estas naciones, no tienen tiempo, ni energía, ni voluntad política para apoyar entonces a un socio menor. Están solos por ese lado y por el otro lado, Europa, que normalmente los derechos humanos, o sea, podrían estar diciendo cualquier cosa de la operación del Caribe. Hemos visto que cada vez que les preguntan dicen, no vamos a hablar de hipotéticos, vamos a ver qué sucede.
hay un consenso mundial que dicen que en definitiva tienen que salir de Nicolás Maduro. Eso es una realidad. Incluso para Rusia sería un alivio que Venezuela recobre su libertad porque saldría del mercado negro. Claro. Venezuela compite con el petróleo de Rusia para China y para otros lugares del mundo. O sea, realmente no hay ningún tipo de beneficio para ellos, simplemente la retórica antiamericana, pero yo sí los veo absolutamente solos. Sí veo una Rusia pudiendo apoyarlos para que vivan allá si acaso desean partir. Incluso la declaración que daban hace unos días era como que aquí estamos para colaborar, pero era una cosa súper escueta y básica. Sí. Aquí no hay un respaldo real. Pero no te olvides de alguien importante, que es Qatar, que intenta presentarse como un mediador, porque el primer ministro declaró que todos los conflictos terminan en una mesa de negociación. ¿Es realista pensar en una mediación de Qatar entre Estados Unidos y entre Venezuela cuando hay un presidente como Trump y un régimen como el de Maduro? Bueno, incluso el primer ministro de Qatar en esa entrevista con CNN ratifica lo que dijo el presidente Donald Trump. Dijo, me han ofrecido de todo, pero ya ese momento pasó. Y el ministro de Qatar dice, hoy las condiciones no están dadas para la mediación, pero nosotros estamos aquí para ejecutarla. Podría pasar, Laura, que se hace un ataque que provoca entonces el colapso del régimen de Nicolás Maduro y podría entonces en el camino, en ese tema de la transición, fijarse una mesa de negociación en donde algunos elementos permanezcan en pie, porque es iluso pensar, y esto es muy doloroso y varias personas me criticarán por eso, pero es iluso pensar de que ellos todos se van a ir y que también se va a ir todas las Fuerzas Armadas y toda la policía. O sea, hay una cantidad de elementos en donde capaz y tienes que sí sentarte para ver entonces cómo se va a hacer esa transición, porque no se van a ir del todo lo que es la cúpula y sus colaboradores principales. Eso podría ocurrir y Qatar sería una figura interesante para acometer todo esto y sobre todo que han estado entonces tan de la mano de Estados Unidos. Y sería importante porque están con Estados Unidos en el tema del Medio Oriente y podrían ser entonces un mediador efectivo. Yo sé que a nosotros nos da alergia cada vez que hablan de mediación. Obviamente tiene que haber un colapso absoluto y la salida de todos estos ejecutores de la represión y de la dictadura y posteriormente entonces poder sostener ciertas conversaciones para que haya gobernabilidad en el corto y mediano plazo. Están ahí, pero ratifican lo que ha dicho el presidente Donald Trump. No hay ningún tipo de mediación y tampoco la vemos en puerta. Entonces, todo parece indicar que lo próximo es una acción militar que tiene que ser sorpresiva, por eso no pueden dar pasos. Claro. Si estuvieran dando muchos pasos, y siempre te lo digo, mientras menos sepamos, mejor va la cosa, porque se están entonces ejecutando los planes. Claro. También veíamos temprano que el portaaviones USS Gerald Ford cruza en este momento el estrecho de Gibraltar rumbo al Caribe. Por otra parte, República Dominicana aplaza para el 2026 la Cumbre de las Américas por la situación regional. Estados Unidos se le dio el beneplácito y le dijo, muy bien que la hayas aplazado. Aunado a lo que estás y comentaste hace unos minutos sobre la reparación de las carreteras en Puerto Rico. Es decir, todo como que se está alineando de alguna manera para que esto pueda ser efectivo. Aparentemente en 5 días llega el portaaviones. ¿Hay alguna visión o algo que puedas pensar tú que en 5 días pueda suceder algo efectivamente? Bueno, yo no me atrevo a dar tiempos, Laura, porque claro, eso es peligrosísimo. O sea, eso solo lo sabe el presidente Donald Trump o el Pentágono o quien sea. Yo quiero, como siempre, que nos sorprendan, que sea cuando menos nos esperemos, capaz y tú estás esperando la llegada del portaaviones y ocurre antes, o el portaaviones se estaciona ahí un mes más y hablaban, por ejemplo, en otros artículos de cómo están construyendo esas capacidades combinando a las islas y a Puerto Rico, que si la salida por aquí o por allá.
para una operación a largo plazo. Realmente es incluso irresponsable decir, no, yo creo que en 5, en 10, en 15 días la operación sigue su curso de una manera impecable, es lenta, que nos puede dar un poco de desesperación, pero también en esa lentitud va ahogando financieramente al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, no sé, pero yo creo que, insisto, hay una decisión tomada. Yo no veo una invasión a gran escala, yo no veo la tomada del Palacio de Miraflores y todo eso. Yo veo operaciones quirúrgicas que rompan entonces esa estructura del régimen para provocar entonces así esa transición democrática. Y nuevamente insisto, aquí tiene que haber participación de los líderes de la oposición y del pueblo venezolano. Sé que es muy cómodo que yo lo diga desde afuera, pero los americanos lo han dicho, la libertad de Venezuela tiene que nuevamente ser ganada por los venezolanos. No sé cómo sería esa actuación de los venezolanos, pero tiene que haber algún tipo de involucramiento, porque los americanos pueden dar como el primer pistolazo, pero tienen que haber acciones adicionales entonces que provoquen la salida definitiva de la dictadura de Nicolás Maduro. Gaby, mencionabas también el tema de México y no quiero que pase por debajo de la mesa porque es súper importante. NBC News también ha reportado que la administración está explorando operaciones encubiertas bajo el título 50, incluyendo el uso de drones en el suelo mexicano como parte de esta estrategia para golpear los cárteles. Si Estados Unidos despliega capacidades encubiertas y tecnológicas como drones bajo este título 50 para debilitar estos cárteles en México, ¿podría esa capacidad ser extendida o coordinada para atacar las redes narcoestatales? Es decir, ya hay signos de una estrategia en conjunta que busque tumbar a los cárteles y al régimen que los ampara, ¿o son dos fronts totalmente diferenciados? Es que sería la mejor actuación que puede hacer Estados Unidos. La mayor preocupación de los ciudadanos latinoamericanos es el tema de la violencia que se los está comiendo vivos, Laura. Incluso he hablado con demócratas de Bolivia, de Ecuador, que me han dicho, yo no soporto al presidente Donald Trump, pero si él lograra poner freno a los carteles de la droga que tienen a mi familia sitiada, extorsionada y adicionalmente con unos índices de inseguridad extremos, yo estaré eternamente agradecido, porque ese es el gran problema que tiene nuestra nación. México podría autorizar a esos americanos a trabajar en suelo mexicano. Tiene que haber una cooperación sí o sí, porque se trata de un gobierno legítimo. Claudia Sheinbaum fue elegido democráticamente. No vendrían los americanos a hacer ese título 50 sin preguntar, sin más. Podrían ser esas operaciones encubiertas, porque ella podría mantener entonces de que ella no se dejó, que el imperialismo y esas operaciones ocurrir de manera secreta, o incluso ellas buscando un elemento distractor, decir que bueno, que se sintió presionada por Estados Unidos para accionar contra estos carteles de la droga, porque ella sabe que ese también es un problema que le está explotando en la cara. Es cada vez más fuerte el tema de la violencia. Estaba viendo una cifra. Estos grupos criminales están captando para sus filas a más de 350 personas semanales, es decir, hasta 1.400 personas que tenían una vida normal son captadas, casi que secuestradas, para formar parte entonces de las filas del crimen organizado. Muchos de ellos son jóvenes y adolescentes que ya no van a poder tener entonces un futuro normal. Cuando tú ves estas cifras dices, wow, o cifras de más de 100.000 desaparecidos en México. Deberían estar agradecidos de que Estados Unidos quiera actuar, porque no es que Estados Unidos se va a apoderar del gobierno, simplemente va a accionar contra estos grupos. El tema aquí es lo que tú dices, como es un narcoestado, que ellos no lo quieren admitir, hasta dónde van a llegar, porque de alguna manera entonces ahí ya se tocan los intereses criminales, pero también los intereses políticos. Pero Estados Unidos es la única fuerza que puede realmente arrinconar a los grupos criminales y sobre todo a los políticos que se han alimentado de todo este dinero oscuro. Y
podría entonces hacer un cambio fundamental. Si esto es un operativo que se desarrolla dentro de los próximos 5 años, imagínate la limpieza que podrían hacer a estos grupos criminales. Yo creo que otras naciones podrían estar muy abiertas a que Estados Unidos pueda actuar como ocurrió en Colombia. En Colombia, el Plan Colombia era efectivamente eso: policías, investigadores, especialistas en inteligencia, desmantelando a todos estos grupos y dieron entonces con la caída de Pablo Escobar y de tantas otras organizaciones. México quiso hacer abrazos y no balazos y destronó a Colombia como el principal ejecutor del tema del narcotráfico en la región. Eso tiene que paralizarse porque está creciendo sin ningún tipo de límite. No, y veíamos en México a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que la propuesta de guerra contra el narco no era viable. O sea, claro, ella no quiere eso. Ella ahora, no quiere eso, claro, forma parte de la estructura. Claro, ¿qué te parece ahora la lectura de que aparezca unos venezolanos vinculados a un sumergible de narcotráfico, esta vez en Portugal? ¿No? En Portugal. 4 ciudadanos venezolanos identificados estaban entonces en esta incautación de drogas. Esto de alguna manera ratifica lo que ha venido diciendo Estados Unidos y que no han podido probar lo contrario. Es que no Cada vez que alguien sale a defenderlo, dicen, no, Venezuela no tiene nada que ver con el narcotráfico, es con ellos. ¿Dónde están los familiares de los inocentes del submarino y de las 14 lanchas más? No existen porque saben que son personas que estaban traficando con drogas, porque si no, cuando haya apenas un error, Laura, esto va a ser un escándalo mundial, como ocurrió con el hombre que mandaron a El Salvador, y era el gran escándalo porque no lo tenían que mandar para allá, incluso no siendo ciudadano estadounidense. Hay muchos factores que quieren defender esto. Vimos a Tucker Carlson y me dio un dolor increíble, una persona muy influyente aquí en Estados Unidos, defender a Nicolás Maduro porque que él es conservador, o sea, no tiene idea de la realidad de los venezolanos, que supuestamente María Corina Machado estaba loca por legalizar el matrimonio gay en Estados Unidos, en cambio que por qué meternos con Nicolás Maduro si era uno de los pocos gobiernos conservadores que prohibía el aborto y no permitía el matrimonio gay. O sea, tenemos tantas preocupaciones como para pensar en eso particularmente, y tú lo defiendes como no te metas con él porque él es conservador. Trump ya elimina los barcos porque él es uno de los nuestros. O sea, haces a Nicolás Maduro un represor por excelencia, lo conviertes en un conservador para justamente cambiar la opinión pública, la base republicana o MAGA aquí en Estados Unidos. Es totalmente doloroso, pero bueno, es parte de lo que hay que vivir en todas estas narrativas cruzadas, ¿no? Gaby, finalmente, ¿es posible que el 2025 sea el año en que Venezuela cambie de rumbo? Ya sé que me dijiste que no te adelantas a dar fechas, pero bueno, una esperanza, puede haber, la esperanza es lo último que se pierde. Yo no me atrevo a las fechas, pero recuerdo que Rick Scott dijo que antes de Navidad, el presidente Donald Trump los días contados, Carlos Jiménez, o sea, todos ellos que tienen realmente información privilegiada. Sí, que son senadores y congresistas de Estados Unidos. Sí. Exacto. Que incluso además el gobierno de Estados Unidos al parecer está pidiendo más sesiones informativas con congresistas y senadores. Esto lo acaba de publicar Axios, pero está pago el artículo, pero al parecer van a haber más informaciones para estas personas que dicen que efectivamente los días están contados. Hay que esperar a ver qué sucede. En noviembre y diciembre pinta bien, pero bueno, puede ser una carrera de largo aliento también, Laura. Gaby, como siempre, muchísimas gracias. Esto cada vez se pone más complejo, cada vez hay más información, cada vez hay más breaking news, también cada vez hay más desinformación, y es por eso muy importante estar conectado siempre a medios y a periodistas que lleven información veraz. Muchísimas gracias. El tiempo de Maduro parece estar en su fase final y bueno, ya lo que está en juego es no solo el futuro de Venezuela, sino la seguridad incluso de todo el hemisferio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y tus perspectivas. Gracias, Laura.
Un placer, será hasta el próximo martes. Era Gaby Peroso, nuestra compañera, con sus perspectivas. Y ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Recuerde que la hora en Estados Unidos cambió. Voy a tratar de recordarlo durante toda esta semana para que usted pueda ajustar su horario y nos pueda ver todos los días a partir de las 7 de la mañana en el este de Estados Unidos y las 8 de la mañana en Venezuela. Muchísimas gracias nuevamente. Yo soy Laura Artal y me despido hasta mañana. Chao, chao. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti.